Llegados a este punto sabemos qué es y qué hace un PDC, pero aún no entendemos cómo. Este video es para introducirnos a eso. Suéltame la intro. Bien, existen señales de entrada y señales de salida, pueden ser del tipo digital o del tipo analógico. Empezaremos explicando las señales de entrada de tipo digital, que son básicamente dejar que pase la corriente sí o no. Sabemos que el interruptor es un elemento de entrada. Profe, yo todavía no entiendo por qué un elemento de entrada es un elemento de entrada, si las entradas son para entrar para adentro y las salidas son para salir para afuera. Por favor vuelva a explicarme, gracias. Según Wikipedia, los elementos de entrada permiten introducir datos o información en una computadora para que ésta los procese. En automatización industrial, ese dato será una señal, y con señal nos referimos a corriente, es decir, un elemento de entrada es un elemento de entrada porque deja o no deja que entre la corriente. Pero ¿cómo un ingeniero va a decir algo tan simple? Ingeniería es la carrera más difícil. Es verdad, por eso debemos complicar más las cosas. Utilicemos este ejemplo. No se dice que un elemento de entrada deja o no deja entrar la corriente. Se dice que un elemento de entrada es un dispositivo capaz de emitir una señal de control mediante un proceso de contacto entre dos conductores asociados por un muelle, un electroimán o... En la universidad, en el trabajo y en la vida van a conocer mucha gente así. Y es muy importante entender los tecnicismos, pero no son la única manera de entender las cosas. Ok, ya sabemos el porqué de un elemento de entrada y por qué la señal de entrada se asocia a él. Y si sabemos que con señal nos referimos a la corriente, ¿por qué no llamamos corriente de entrada a la señal de entrada? Ya va. La corriente de entrada es esta, porque es la corriente que siempre está en la fase para alimentar el circuito. La señal de entrada se llama así porque literalmente es una señal que se envía mediante un pulso de corriente. No vas a encender un bombillo para que esté encendido por siempre. Tú le envías una señal de encender o apagar. Por eso las señales de entrada también son señales de control, en este caso porque controlan encendidos o apagados. En electrónica digital, encender y apagar es igual a 1 y 0. Aquí puedes pausar el video si quieres leer la diapositiva. Si hay corriente, podemos entender que hay un 1, también conocido como 1 lógico. Y si no hay corriente, podemos entender que hay un 0, también conocido como 0 lógico. Digital proviene de dígito. Bien, en conclusión, una señal de entrada del tipo digital es una señal binaria que indica un 1 lógico, entre paréntesis presencia de corriente, o un 0 lógico, entre paréntesis ausencia de corriente. Una señal de salida del tipo digital es lo mismo, 1 lógico o 0 lógico, solo que los elementos de salida no envían la señal, la reciben. Un bombillo, al igual que por ejemplo un motor eléctrico, son elementos de salida. Ellos no le envían una señal a nadie, ellos reciben la señal que salió y actúan a partir de esta. Por eso los elementos de salida también son llamados actuadores. I got no patience for ignorant folk. Nobody will stop me from doing. CJ! En este punto me gustaría hacer una pausa para no saturarnos de información con todo lo que acabamos de ver, pero como aún no puedo poner anuncios, aprovecharé la situación para invitarlos a suscribirse o mejor aún, dejar un comentario para saber si les han sido útiles los videos o si les gustaría mejorar algo. Bien, continuemos. Las señales de entrada o salida del tipo analógico respetan el mismo principio que las digitales, es decir, la señal de entrada es una señal para controlar y la señal de salida es una señal para actuar. ¿Cuál es la diferencia? Que no es binaria. Aquí les dejo una gráfica donde pueden ver la diferencia entre ambas. Una varía entre 1 y 0 y la otra oscila incluso en valores negativos. Profesor, si el interruptor del bombillo es un ejemplo sencillo de una señal digital, encender y apagar, ¿cuál sería un ejemplo sencillo de una señal analógica? Subir o bajar el volumen de un dispositivo. Con la perilla correspondiente, más allá de decidir si va a sonar o no, podemos controlar qué tan fuerte o qué tan despacio va a sonar. Ya no serían unos y ceros, sino del 1 al 30, por ejemplo.
Ahora, teniendo ese indicio, nos vemos en el siguiente Este video y súbelo al volumen.